Hola, soy Miguel Santillán, trabajo en el Museo Provincial de Historia Natural, que depende de la Secretaría de Cultura, del Gobierno de la Provincia de La Pampa, y también formo parte del Colbec, que es un colaboratorio sobre ecología, biología y conservación, que depende de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Un poco lo que les voy a contar es esta cuestión de qué naturalista o qué es un naturalista y por qué anduvieron naturalistas en nuestra provincia y a qué se debe esto. Un naturalista, sobre todas las cosas, es una persona que de alguna manera interpreta la historia natural. La historia natural, muchas veces, para los naturalistas es conocer un poco cómo es el comportamiento, la cantidad de huevos que pone un pajarito, los movimientos que tiene un bicho, o qué tipo de planta nos rodea y todo lo demás. Es decir, la historia natural sería toda esta cuestión de comprender todo lo que nos rodea alrededor, que de alguna manera sirve para la sociedad, es fundamental, ¿no? Conocer todo eso. El comienzo de saber qué naturalistas anduvieron en la provincia surge porque cuando estudiamos o analizamos la historia natural de una especie, siempre nos basamos a partir del registro, ¿no? De ver de cuándo esa especie estuvo en un lugar. Y a pesar de todo esto, que pensamos que en este boom digital lo conocemos todo, ya había un avance bastante interesante a finales, en particular en la Pampa Central, en nuestra provincia, a finales del 1800. Previo, los pueblos originarios tienen, mejor dicho, un conocimiento de todo el ambiente que los rodeaba, ya que de alguna manera nombraban a las especies, a pesar que no está escrito, de qué especie había en el lugar, ¿no? Por ejemplo, no sé, ñanco es un aguilucho, y ya esa nominación o esa diferencia la hacen con otras especies, como puede ser el traro, que es el carancho, ¿no? Entonces, de alguna manera, ahí tenemos dos especies diferenciadas. Los naturalistas van a llegar a la provincia de La Pampa, el primer registro escrito, a finales del 1800, más que todo cuando termina lo que es la llamada conquista del desierto. La Academia de Ciencias de Córdoba le recomienda a Roca hacer como un relevamiento de todo lo que sería la flora y fauna y también la geología de los nuevos territorios conquistados. Eso sería de alguna manera el primer dato preciso de un listado de especies que hay en la provincia. A mí un poco me llamó la atención porque yo siempre consideré como que habían entrado en la provincia de La Pampa, estamos hablando de lo que sería el sureste de la provincia de La Pampa, en la zona de la Adela o Río Colorado. Sin embargo, ellos van más que todo del otro lado, pasan por la zona de la Adela, Río Colorado, pero van pasando por la parte sur del río y van haciendo avanzada hacia la provincia de La Pampa. Por un lado van a ingresar a la zona de Pichimahuida y también van a mirar desde lejos de alguna manera la zona de Choiquemahuida. Ahí hay algunas descripciones de algunos ejemplares, de alguna especie. Por ejemplo, la que más nos llamó la atención, bueno, que también eso lo usamos mucho en el museo, es el registro del nahuel, tigre o yaguareté. Ahí están los primeros datos de ejemplares que caminaban o dejaban huellas en el río. Es muy loco pensar cómo era la forma de poder tomar los datos en esa época, porque estamos hablando de que se andaba a caballo o en carretas, y hoy en día nosotros para ir al campo llevamos toda una cantidad de tecnología, ni hablar de los caminos que tenemos hoy en día, ni cómo llegar, ¿no? Y pensamos muchas veces, o por ejemplo la zona de Choiquemahuida, como que es un lugar inhóspito, y para esa época para mí era tremendo, ¿no? Después el ferrocarril, de alguna manera, el primer ferrocarril va a llegar a la provincia en el año 1891, ¿no? En la zona de Bernasconi, y eso va a ser de alguna manera las primeras formas más rápidas de colecta y de llegar a lugares para poder colectar o analizar o describir especies, ¿no? A pesar que ya los pueblos originarios tenían una cantidad de caminos, ¿no? De rastrilladas que unían diferentes lugares, pero la llegada del ferrocarril va a cambiar un poco la forma de preparación y de colecta, ¿no? Porque se va a colectar el ejemplar, se va a ir hasta, por ejemplo, al principio hasta el 1897, hasta Bahía Blanca, y de Bahía Blanca se va a ir a Buenos Aires, y los primeros ejemplares van a estar colectados o guardados en el Museo Peronio de Rivadavia, esto para el año 1900 más o menos. Por ejemplo, un bichito muy particular que está todavía en colección es un piche ciego, un tipo de peludo muy chiquitito que fue colectado en la zona de la Colorada Grande en esa época. Otro detalle no menor, que acá es re interesante, eran todos hombres, no había mujeres. Eso es una cosa interesante porque no tenemos mujeres naturalistas en la provincia.
Hay un dato no menor, para el año 1921 va a venir un ornitólogo naturalista también a la zona de Conelo, José Pereira, que va a venir con su mujer, Celia Bernal de Pereira. Ella va a ser, para mí, la primera naturalista que tenemos en la provincia y es considerada como una de las primeras ornitólogas del país en publicar notas científicas de descripciones o observaciones que realiza con aves en la zona de Conelo, esto cerca de Eduardo Castex. Pero bueno, ellos van a estudiar toda una zona que va a ser Conelo, La Maruja, y hace todo un estudio de esa zona de ahí, de Conelo, Calufú, por eso, pero ella para mí es la única mujer. Y hombres capaz que tenemos unos 20 o 30. Entre 1879 hasta 1930 capaz que unos 20 o 30 naturalistas. El neoexpresionismo describe el resurgimiento de la expresión personal en las artes a partir de los años 80. Algunos críticos decían que la pintura estaba muerta en vista de que el óleo y el acrílico eran reemplazados por las pantallas en el videoarte, el cuerpo humano en la performance, los rectángulos industriales en el minimalismo y las obras con texto en el conceptualismo. Pero se la vio sana y salva en varias exposiciones de principios de los 80, en particular, un nuevo espíritu en la pintura. Las obras mostraban figuración, expresividad y simbolismo, así como una nueva conciencia de sí mismas. Un importante contingente de pintores alemanes tornó apropiada la etiqueta neoexpresionismo, dado que en las primeras décadas del siglo XX el expresionismo había sido mayormente un fenómeno alemán. En términos estéticos, sus estilos gestuales se asemejaban a los del tachismo, aunque con una conciencia de la que aquel movimiento carecía. El artista Georges Baselit hacía marcas deliberadamente obvias con un eco de Art Brut, pero puso patas para arriba los convencionalismos al pintar los cuadros al revés. Esta inversión hizo más difícil dar sentido a las formas figurativas del artista. Esto llevó al espectador a apreciar las pinceladas expresivas por sí mismas, pues su resultado no quedaba claro y alentó una distancia crítica que paradójicamente desafió al público al considerar con más cuidado los motivos. Aunque los neoexpresionistas ya no están en boga en la escena artística contemporánea, muchos de ellos siguen exponiendo, recibiendo elogios e influenciando a las generaciones más jóvenes. Para el año 1893 va a venir un geólogo prusiano, él se considera polaco, todavía no existía Polonia en esa época, que va a recorrer la provincia y va a colectar unos coleópteros en la zona de lo que era el Fortín Hacha en el año 1891. Eso a mí me llamó mucho la atención porque él colecta esos ejemplares estoy en la búsqueda, pero creo que están en el Museo de Viena, y van a ser descritos con una nota científica en el año 1895 por un entomólogo polaco, Lodomiski, que él va a determinar unas 20 especies de coleópteros de la zona. Pongo por ejemplo la Juanita, la famosa Juanita
meona que le dice la gente. Bueno, él colecta un ejemplar y lo describen en esa época. Eso a mí me llamó mucho la atención porque, bueno, hoy nosotros vamos al campo, nos quedamos sorprendidos de todo lo que nos rodea, pero en esa época hacerlo para mí me llamó mucho la atención, porque él seguía a carreta o a caballo con todo ese material. Y después de ahí volver a Buenos Aires y volver a Europa. Eso para mí eso me llamó mucho, me llamó la atención. Hoy en día, bueno, después con la pandemia hay un cambio un poco, bueno, tenemos un boom digital, ¿no? Hoy en día tenemos mucho acceso a la información de forma digital, que por ahí posiblemente hace 30 años era más complejo porque había que llegar a la biblioteca. Seguimos trabajando con lo que sería el archivo de papel, que es fundamental, pero hoy en día con el COVID creo que se digitalizó mucho material. Entonces hay mucha información. Bueno, yo agradezco particularmente a la biblioteca de la Facultad de Agronomía, que ellos tienen una red de bibliotecarias. Entonces yo envío la cita, las chicas buscan la información y consiguen trabajo. Por ejemplo, hay un libro muy interesante de Juan Barés del año 1893, que está digitalizado, que es Entre el cielo y la tierra, que él hace una descripción completa de la provincia, desde fauna, desde lo que sería vegetación, de cuestiones políticas, y bueno, y ese material tiene un valor interesante conseguirlo en PDF, ¿no? Bueno, yo creo que gracias a ella funciona un poco eso. Después, bueno, hablando con especialistas, qué sé yo, no sé, Raúl Hernández o Walter Casenave, que también un poco hay un ida y vuelta de información o fuentes, vamos buscando la información. Y tenemos sitios, hay sitios de bibliotecas digitales que uno puede encontrar los artículos. Hay una sorpresa total de que cómo fueron apareciendo una cantidad de personas cuando eran en la provincia, que eso es lo más loco. Y después lo más loco, muchas personas relacionadas a personajes muy famosos. Por ejemplo, el caso de William Jackson, que Jackson es el gran ornitólogo, padre de la ornitología argentina. Sin embargo, tenía un amigo que era Enrique Himson, que son unos estancieros que estaban en la zona de Magdalena, provincia de Buenos Aires, pero tenían campo en La Pampa. Entonces esa conexión a mí me dio una conexión de la Pampa con Jackson a partir de Gimson. Gimson colecta acá unos piches ciegos en la zona de acá de la Colorada Grande. Y bueno, y él era amigo de Jackson, se escribía constantemente. Jackson hizo estudios en su campo, él hizo una cantidad de notas científicas. Como queda todavía mucho más por buscar. Hay otro personaje vecino de este hombre, estamos hablando que eran personas que tenían 20.000 hectáreas de campo en esa época. Su vecino de al lado era un tal Caride, que también hablando con entomólogos amigos, me decían, no, este Caride colectó una gran cantidad de insectos para el año 1890 y pico. O sea, era muy loco de colectar. Claro, les quedaba cerca Bernasconi, iban en el tren y de ahí mandaban a Buenos Aires. Pero eso es muy llamativo, llama mucha atención. Los naturalistas en sí, su idea principal era conocer lo nuevo, porque de alguna manera había que darle una cuestión productiva. Eso es lo que uno ve, ¿no? El análisis que estamos viendo. Por ejemplo, no sé, conocer el Caldén para después explotarlo. Por eso también hacemos este análisis de cómo el ferrocarril llega, los diferentes naturalistas o, por ejemplo, algunos estudiosos van a venir cuánto un Caldén puede producir para después talarlo. Que ahí viene un poco este dilema de cuánto había de conservación. Sin embargo, todo este proceso de deforestación, tuvimos a Chad a comienzo del siglo XX, después hay para la época entre el 39 y el 40 y pico tenemos casi 28 aserraderos en la provincia. Esa aceleración del paisaje va a llevar después que otros naturalistas, más en la década del 40, analicen de que hay que empezar a hablar de un equilibrio biológico, que es muy loco hablar en 1940 de que hay que parar con el desmonte, que hay que buscar otras técnicas de explotación o de producción, pero cuidando el bosque de Caldén. Que eso a mí me llamó la atención. Estamos hablando de 1940. Hay un personaje que se llama Juan Fortuna, que fue uno de los fundadores o refundadores del museo en la década del 50, amigo de Enrique Stieven, que él habla de esta cuestión, de dejar de romper con el equilibrio biológico y empezar a evitar la cuestión de arrasar con el bosque. Que ahí el gobernador Duval va a tomar carta al asunto con todo este grupo de intelectuales, que justo, bueno, Walter Casanova me decía, todo estos grupos naturalistas van a ser como la base de intelectuales que va a tener la provincia para después ir desarrollando las cosas nuevas. Va a venir La Salle para hablar, se va a armar una escuela agrotécnica para un poco trabajar mejor y cuidando la tierra. Hoy en día, si hablamos desde el punto de vista de Caldén, La Pampa tiene casi 1.600.000 hectáreas de bosque de Caldén, que en todo lo que es su distribución, San Luis, Córdoba y provincia de Buenos Aires, es donde mejor de alguna manera está.
a pesar que podríamos tener alguna cuestión de conflicto con respecto al avance de la frontera agrícola. Pero ya estos naturalistas tenían esa visión en esa época de buscar una forma de manejo, ¿no? Y bueno, y asimismo van haciendo un análisis, porque aparecen las especies plaga, hay toda una cuestión de por un lado estudios y por otro lado la economía, ¿no? Que eso es lo interesante. Las huapas son canastas elaboradas con tallos del juajuá, que se entrecruzan entre sí para crear diversos diseños y pueden teñirse de negro con savia de rayán y hollín de bodare. El tejedor arma un cuadrado del tamaño deseado y lo monta sobre un aro de vara flexible dándole forma al canasto. Las huapas de uso cotidiano pueden tener diseños sencillos o incluso no tener diseño alguno, pero cuando se trata de un obsequio, los diseños o pintas de las huapas suelen relacionarse con el entorno natural, sus creencias y modos de actuar sobre la naturaleza. Actualmente es común que además de los diseños se incluya el nombre de la persona a quien se regala el tejido. Ustedes saben que fue una escritora inglesa que escribió un libro que ha sido guía de todas las feministas del mundo, que se llamó Un cuarto propio. Ella se cría en una familia que tenía alguna ascendencia hindú y luego intelectuales, pero se cría como mujer. O sea, lo que va a contar, por ejemplo, en este libro Tres Guineas, es cómo a las mujeres se le daban algunas monedas para lazos, pero las familias se enfocaban en ahorrar y en mandar a sus hijos a la universidad, porque eran los que se iban a casar e iban a alcanzar posiciones de prestigio en la sociedad. De manera que la mujer no era educada. No fue su caso porque ella tuvo padres intelectuales, un padre intelectual sobre todo, de manera que ella tuvo acceso a la biblioteca familiar. Sin embargo, alguna vez intentó ir a una biblioteca pública y no la dejaron entrar. Voy a leerles algún párrafo sobre el cuarto propio, porque el cuarto propio tiene que ver, sí, con la condición de la mujer en cuanto a no tener un lugar para escribir, para pensar, para ser ella misma, salvo en familias de mucho poder económico, y si es que lo pretendían, ¿no? La mujer escribía, dicen, en la mesa de la cocina o en el tocador, si es que quería escribir, pero lo más probable es que no tuviera lugar. Pero tampoco se trata solo del espacio, se trata de otras dos cuestiones. Una, la posibilidad de ser respetada en su pensamiento. Por ejemplo, ella habla de Florence Nightingale. Ustedes saben que Florence Nightingale fue una enfermera muy destacada que hizo mucho por la enfermería en la Primera Guerra Mundial, en la Guerra de Crimea. Y ella dice que Florence Nightingale no le dejaban hacer lo propio, ¿no? Por ejemplo, dice, las mujeres nunca tienen una media hora que sea realmente de ellas. Siempre las interrumpían. Sin embargo, bueno, sigue hablando de que es más fácil escribir, habla de Jane Austen, de las famosas escritoras inglesas y de qué vidas llevaban y que fueron vidas donde lograron escribir al margen de otros trabajos, pobremente. Bueno, no fue su caso y voy a leer algo sobre el cuarto propio. A ver qué dice, donde ella va a decir, sí, para las mujeres, mirando los anaqueles vacíos, las dificultades han sido formidables. En primer lugar, tener un cuarto propio, de un cuarto quieto o de un cuarto a prueba de ruido, ni hablemos, dice, era de todo punto imposible, salvo que sus padres fueran excepcionalmente ricos o nobilísimos hasta principios del siglo XIX. Como su pensión para alfileres, así lo llama,
que dependía de la buena voluntad de su padre, apenas bastaba para vestirla, le estaban vedados otros alivios que proporcionaban, y ahí empieza a nombrar lecturas de autores, ¿no?, diferentes. Y ella va a decir también en otro lugar que el cuarto propio no tenía solo que ver con el espacio, sino con el voto femenino, que todavía no estaba, pero sobre todo, ella dice, con el dinero, con poder disponer de dinero propio. Ella tuvo la fortuna, si se quiere, ella lo agradece en otro de sus artículos, de recibir un legado de una tía de Bombay que le legó, creo que 500 libras al año, de por vida. De manera que ella aseguró su subsistencia no rica, y de hecho empieza a escribir artículos, ¿no? Y ahí vamos a hablar entonces del tema de la escritura y con qué se encuentra una mujer que escribe. En un momento dice que ella estaba, porque ella lo que hace un día es empieza a escribir y manda artículos a los periódicos y se los aceptan y le mandan de vuelta un pago, de manera que ella se hizo escritora de artículos. Esto que voy a leer forma parte de una nota, un artículo que ella escribió. Ella escribió ensayo y novela. Y entonces dice así, se daba cuenta que estaba escribiendo sobre este señor, un escritor reconocido, y de pronto dice, cogí mi pluma para comentar esa novela de un hombre famoso, se deslizó detrás de mí, habla del ángel del hogar, y dijo, querida, eres una mujer joven, estás escribiendo sobre un libro que ha sido escrito por un hombre. Sé amable, sé tierna, adula, engaña, usa todas las artes y artimañas de nuestro sexo. No dejes que nadie adivine nunca que tienes ideas propias. Sobre todo, sé pura. E hizo como si fuera a guiar mi pluma. Se habla como de un fantasma interior, ¿no? Pero bueno, ese es el ángel del hogar con el que yo diría que hemos tenido que luchar todas las mujeres que hemos querido escribir y tener ideas propias. El libro es este, ¿no? Lo encontré el año pasado en un viaje. Gracias.